Y es noticia el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien volvió a cuestionar el intento de golpe de Estado del pasado 26 de junio. El exmandatario denuncia que fue organizado por el propio presidente Luis Arce, engañando al pueblo boliviano y también al resto del mundo. Añadió que está confundido y relacionó todo esto a los sucesos del 2019, en los que asegura que la oposición se movilizó hasta sacarlo del poder. Para conversar sobre la coyuntura política en Bolivia, quiero darle la bienvenida en esta parte de la tarde a Jorge Dulón, es el concejal municipal de La Paz. Bienvenido, concejal. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un saludo cordial a NTN 24 desde La Paz, Bolivia. Es un gusto. Lo primero, el miércoles pasado se activaron las alertas democráticas en América Latina por un intento de golpe de Estado en su país, en Bolivia. Mirando en retrospectiva, 8 días después, le pregunto, ¿cómo están las cosas en su país? ¿Cómo están las calles de Bolivia? Bueno, en realidad, mirando en retrospectiva, como usted bien lo menciona, nos hemos dedicado los ciudadanos, las autoridades, a poder reflexionar un poco después de lo que ha sucedido. Y creo que hay varias cosas que quedan claras. Primero, hay un contexto de crisis económica, de crisis política y de crisis social que de alguna manera ha sido aprovechada para poder realizar esta acción desde las Fuerzas Armadas y también aprovechar desde algunos espacios políticos para poder capitalizar lo que ha sucedido. Es vergonzoso lo que ha sucedido en el país, en Bolivia, porque refleja adicionalmente una crisis de la institucionalidad del Estado, de las Fuerzas Armadas en particular, que han tomado una acción propia que no necesariamente respeta pues el Estado de Derecho. Pero adicionalmente a esto, hay un análisis que a mí me parece diferente y al mismo tiempo importante, que nos muestra que un gobierno débil, como el gobierno de Luis Arce, con una economía, reitero, débil, con un concepto de la situación política y del sistema político débil, haya tenido la capacidad de poder, por decirlo menos, aprovechar o armar este show mediático, este show político, para desviar la atención de lo que realmente nos debería interesar a los bolivianos y a las bolivianas, que tiene que ver justamente con, reitero, la crisis económica y el futuro del país en ese sentido. Hemos sabido que está llegando un vuelo que está trayendo billetes, papel, en realidad moneda, y eso hace prever que posiblemente se comiencen a imprimir billetes que, como usted sabe, es una señal totalmente complicada que establece que la inflación va a aumentar en el país. Ese es el reflejo, reitero, de que la profundización de la crisis económica se viene en Bolivia y también nos muestra, volviendo al análisis, que hay ciertos aprovechamientos de lo que ha sucedido para desviar la atención de las cosas que realmente interesan. Concejal, ¿usted considera que sí hubo un intento de alzamiento militar o que fue más bien todo esto que vimos la semana pasada un montaje del gobierno? Hay dos escenarios que hay que analizar porque todavía las investigaciones no han llegado a un buen puerto. Por una parte, justamente la posibilidad de que esto haya sido un montaje desde el gobierno central, aprovechando una amistad que tenía el presidente Arce con el comandante de las Fuerzas Armadas y que, según las propias declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas, esto habría sido aprovechado para justamente armar este show mediático, este show político que ha sido interpretado, entre comillas, porque nadie lo cree, como un autogolpe, ¿no? Como un presunto golpe de Estado o un golpe fallido, para, reitero, volver un poco a volcar la atención a algo que no es importante. Y lo segundo, que tampoco es muy creíble, por eso le digo, es medio vergonzoso poder analizar este tipo de cosas,
es que el comandante de las Fuerzas Armadas estaba molesto porque no se le había informado que iba a ser destituido de las fuerzas a partir de una declaración que realizó en contra del expresidente Evo Morales, que era tildada como una declaración política. Pero como usted bien puede entender y toda la gente que nos ve también lo puede analizar, esto no puede darse pues en ninguna parte del mundo, en ningún país serio. Es decir, la molestia de una autoridad de las Fuerzas Armadas no puede provocar un hecho político, institucional que establezca el riesgo de la democracia y que ponga en zozobra además a la población boliviana. Esos son los dos escenarios. Cualquiera de los dos refleja un debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la institucionalidad en general en el país. Y por lo tanto, esto nos debe llamar a reflexionar no solamente a los gobernadores del Estado central, y a las autoridades de las Fuerzas Armadas, y a las autoridades económicas. Nos tiene que llamar a reflexionar desde mi punto de vista a todos los bolivianos, porque en realidad el reflejo de la crisis institucional, económica, política y social viene ya de hace mucho tiempo, de hace muchos años, yo diría de hace muchas décadas. Hay una cultura política que se está destrozando en el país paulatinamente conforme pasan los años. Y esto es responsabilidad de todos nosotros. Yo pongo ejemplos pequeños que sirven para mostrar lo que ha sucedido. El tema de la corrupción institucionalizada en el país, de la cual todos somos parte, el tema de las coimas, la microcorrupción, la corrupción gris, etcétera, etcétera, que todos los días nosotros los bolivianos contribuimos para que sea creciente. El no respeto al Estado de Derecho, la crisis de la justicia, el hecho de que jueces, fiscales y todos los componentes y actores fundamentales del sistema judicial estén cooptados para poder beneficiar a una casta específica de grupos de poder económico en donde solo son beneficiados con favores de la justicia, los que tienen dinero en detrimento de la gente pobre, que como no tiene dinero no puede pagar a la justicia y por lo tanto está metida en la cárcel años de años, toda su vida. El reflejo de que los bolivianos y las bolivianas no tenemos lamentablemente la posibilidad de ir acrecentando nuestra autoestima para poder ponernos a la par de otros países, no solamente del continente, sino del mundo. Por eso yo digo, claramente, hemos tocado fondo los bolivianos y las bolivianas y ahora es momento de aprovechar esta crisis como debe ser y poder repensarnos como país y como sociedad. Señor Dulón, uno de los elementos a tomar en cuenta en esta crisis política que está viviendo Bolivia es la turbia relación, así lo han dejado entrever, entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales. ¿Cree que esto le ha hecho daño al país? Exactamente, es un reflejo de lo que ocurre en el país, es una lucha de egos, ¿no? Es decir, cada uno de ellos quiere sí o sí ser presidente, quiere sí o sí ser candidato, pero no ve más allá, no ve el bien común, no ve o no tiene una visión de país adecuada para pensar en la gente, incluso para poder dar un paso al costado, uno de ellos, y poder beneficiar a la población en cuanto a una posibilidad de programa de gobierno estructural, hacer política desde un punto de vista programático, como debe ser, como nos han enseñado las teorías políticas y democráticas en el mundo. No, ellos no están pensando en esto, ellos están pensando en sus egos, en llegar al poder por el poder, ven el poder como un fin en sí mismo, y esto por supuesto le hace daño a la sociedad boliviana, pero también refleja esto o se refleja esto en otras posibilidades de elecciones a nivel departamental, a nivel local, en donde otros liderazgos más pequeños un poco repiten estos comportamientos de querer obtener el poder por el poder. Y eso usted sabe, y yo lo sé, y mucha gente sabe que no es lo adecuado en el marco de poder desarrollar política de verdad, no politiquería. Entonces, como le digo,
Y vuelvo a la idea fundamental, tenemos que repensarnos como sociedad, poder comenzar a desarrollar valores a partir de las nuevas generaciones y a partir de eso también poder refundar el concepto de democracia, que tiene que ser más participativo, tiene que tomar en cuenta el tema de la corresponsabilidad y sobre todo de los valores éticos que tanta falta nos hacen a todos los bolivianos y bolivianas. Bien, quiero agradecerle estos 2 minutos a Jorge Dulón, concejal de La Paz en Bolivia, por acompañarnos, por supuesto, esta tarde aquí en NTN 24. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo cordial. Hasta pronto.